El tema central de las lecturas de hoy es la palabra de Dios y su misterioso poder y eficiencia. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, no nos referimos solamente a la Biblia. No estamos hablando de un texto, ni de un libro, ni siquiera de un mensaje. Hablamos de alguien, de una persona, y esa persona es Jesucristo, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice el prólogo de San Juan: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy, tanto la primera lectura como el Evangelio utilizan dos imágenes de la naturaleza, del mundo agrícola, podríamos decir, para referirse a la palabra de Dios. El profeta Isaías utiliza en primer lugar la imagen de la lluvia y la nieve. En el Antiguo Testamento se considera que la palabra de Dios tiene un poder cósmico y un poder histórico. El ejército de los astros y las fuerzas de la naturaleza y las estaciones obedecen a su palabra, como hemos visto en este salmo tan hermoso, y ya que por su palabra ha creado todo de la nada. Y también Yahvé, a través de su palabra, es dueño de las naciones y sus designios dominan la historia, el pasado, el presente y el futuro. La palabra de Dios predice los acontecimientos, los suscita y los realiza. Y por eso este hermoso texto de Isaías, que nos habla de esa eficiencia infalible de la palabra de Dios que ejecuta la voluntad divina con la misma fidelidad de la lluvia y de la nieve. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y fecundan la tierra y la hacen germinar para que den semilla al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Y en el Evangelio, en esta parábola del sembrador, Jesús compara la palabra de Dios, es decir, se compara a sí mismo con una semilla o una simiente. Y aquí creo que hay dos reflexiones que me gustaría hacer. En primer lugar, la semilla es como un embrión que contiene un dinamismo y un poder extraordinario, intrínseco, una potencia de fecundidad y de transformación. Todo lo que la planta está llamada a ser está contenida ya en la semilla. Y por eso, cuando la palabra cae en tierra buena, siempre produce una gran cosecha, 30, 60 o 100. En segundo lugar, vemos cómo solo una cuarta parte de la semilla produce frutos. Y uno podría preguntarse, ¿por qué? Y el problema no está en la semilla, sino en la receptividad de la tierra, es decir, en la actitud de los oyentes. Según Jesucristo, en el corazón de los oyentes tiene que haber una disposición fundamental
para acoger esa palabra de Dios. Una actitud básica, un principio de comprensión de las cosas divinas para poder recibir la palabra del reino. Y por eso quienes tienen esa disposición son siempre una pequeña minoría. Y tener esa disposición es, por un lado, un don, un regalo de Dios. Fíjense cómo Jesús les dice a los apóstoles: a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos. Pero así como es un don que debemos pedir, es también una responsabilidad. Tenemos que esforzarnos por tener esa hondura espiritual, por suscitar en nosotros y en nuestro corazón ese deseo de conocer la palabra de Dios, de poseer la inteligencia de los misterios divinos, mediante la lectura asidua de la Sagrada Escritura. ¿Con qué frecuencia leemos y meditamos la Biblia? Es una primera pregunta que podríamos hacernos. Y luego aparecen otros 3 tipos de tierra que representan 3 tipos de personas a las cuales el Señor se refiere citando al profeta Isaías. Escuchen estas palabras: miran sin ver, escuchan sin oír ni entender. Y dice: el corazón de este pueblo está embotado, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los pueda sanar. La parábola del sembrador es Jesús mismo el que le explica. Podríamos decir que Jesús ya hizo la homilía. Lo que nos toca a nosotros es hacer un examen de conciencia, preguntarme cómo me acerco a Jesús, cómo acojo sus palabras en mi vida. Tengo el corazón endurecido e indiferente, lleno de orgullo y autosuficiencia, y solamente busco a Dios cuando lo necesito. Es la palabra, es la semilla sembrada al borde del camino. Tengo un corazón inconstante y superficial que busca solamente compensaciones emocionales. Me falta profundidad, perseverancia, me faltan raíces. Es la semilla sembrada en terreno pedregoso. Tengo el corazón dividido, me dejo llevar por las urgencias y el activismo, por los afanes de esta vida, postergando aquello que sé que es importante y necesario. Y aunque anhelo encontrarme con el Señor, me aferro a las riquezas y a los placeres de este mundo que me dan seguridad. Es la semilla sembrada en medio de espinas. O quizás soy de esa cuarta parte que es una tierra buena. Y esa tierra buena está representada en María. María es la mujer que escucha la palabra de Dios, que la retiene y la medita con cuidado una y otra vez en su corazón. Ella es la tierra buena y fértil, que empapada por la lluvia del Espíritu de Dios, recibió la palabra en su seno, y esa palabra dio un fruto bendito, Jesús, la palabra hecha carne. Hagamos un examen de conciencia
y preguntémonos qué clase de tierra somos y cómo está dando fruto la palabra de Dios en nuestra vida.